Shalom familia, esta semana empezamos a estudiar la porción Itro y como todas las semanas hemos estado estudiando los mandamientos de cada porción. Esta porción se encuentra en el capítulo 18 de Éxodos hasta el capítulo 23 del libro de Éxodos. Es hasta el final. Y vamos a empezar estudiando los mandamientos que se encuentran en esta porción. Es importante que nosotros empecemos a estudiar los mandamientos con las porciones que estamos estudiando, porque esto nos va a llevar a obtener un mejor conocimiento de lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, cómo nosotros debemos comportarnos. A veces cuando estudiamos los mandamientos o hablamos de mandamientos, rápidamente el ser humano piensa como que es algo laborioso de hacer o es una carga. Realmente una persona que estaba en el antiguo Medio Oriente entendía que era un código de leyes para poder conducirse de una forma correcta dentro de una sociedad. Eso es lo importante de los mandamientos. Los mandamientos es un código de comportamiento dentro de una sociedad que llamamos el pueblo de Israel. Dios le dio este código para que ellos pudieran tratarse uno al otro de una forma con honor y de una forma digna. Entonces, realmente en el antiguo Medio Oriente existían leyes como el Código de Hammurabi, las leyes de Shnuna, las leyes hititas, que si comparamos con muchos mandamientos que aparecen en la Escritura, son muy parecidos, porque recuerde que son códigos para una sociedad comportarse y llevarse de una forma eh, honorable. Aunque si estudiamos los códigos antiguos, también nos vamos a dar cuenta que no eran equitativos con los de estatus social menor o con las personas pobres, a veces con la viuda, el necesitado. De hecho, en el antiguo Medio Oriente no existían dentro de los códigos algunas formas para ayudarle a los necesitados y otras cosas. Entonces, muchas veces existía una opresión dentro de los códigos del antiguo Medio Oriente. La escritura, la Biblia, está hecha de tal forma que Dios, el código que Dios le da o las leyes que Dios le da a su pueblo son unas leyes equitativas, con justicia y con bondad para el pobre, el necesitado, la viuda, y para que todo el pueblo se pueda conducir de cierta forma honorable y de una forma digna, no solamente dentro del campamento entre ellos, sino para mantener y preservar la integridad del campamento, mantener el campamento en un estatus de santidad para que Dios pueda habitar dentro del campamento. Recuerde que una parte bien importante dice el Salmo 89, vamos a buscar el Salmo 89, que dice que la justicia, el fundamento del trono de Dios es justicia. Entonces, eh, Entonces es algo que nosotros tenemos que entender, porque dice el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces Dios manda al ser humano a través de los mandamientos a tratarse de entre ellos de una forma justa y con misericordia. Entonces, entendiendo este concepto, vamos a entrar a lo que es la porción de esta semana que se encuentra en el libro de Éxodo. Empieza Dios a darle un código. Recuerde que acaba de salir el pueblo de Israel de Egipto. Ahora Dios le está dando un código de comportamiento, cómo Dios espera que ellos se comporten dentro del campamento uno con el otro y los mandamientos de cómo que Dios espera del pueblo. Esto es un convenio que Dios está haciendo y dentro del convenio tiene mandamientos, reglas y leyes. Eh, Tendríamos que estudiar, es otro tema que quiero hacer sobre lo que son los convenios y cómo se hacían ciertas clases de convenios. Pero Dios está haciendo un convenio. Yo voy a hacer esto por ti, tú te vas a aportar o vas a comportarte de esta forma hacia mí y hacia los que están alrededor tuyo. Esta porción tiene 17 mandamientos, 3 de ellos son performativos y tiene 14 mandamientos prohibitivos. El primer mandamiento que vamos a encontrar aquí se encuentra en el capítulo 22 y dice, yo soy Hashem,
tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y dice aquí en la esencia, es una misma o un mandamiento, creer en la existencia de un creador omnipotente, Hashem, que es la fuerza que dicta todas las leyes naturales y que él sostiene y provee todas las criaturas. Es importante que entendamos el concepto aquí, de que eh, el concepto de que el concepto de que Dios es el único Dios, el único que provee, el único que crea, el único que puede hacer. Recuerde que en el antiguo Medio Oriente se creían no solamente en una deidad, sino que tenían creencias en varias deidades. Entonces Dios está sacando al pueblo de Egipto y le está diciendo, yo soy. De hecho, si vamos al capítulo 20, eh, empieza diciendo así, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y empieza a decirle, no tendrás otro Dios delante de mí, etcétera, etcétera, que ahorita vamos a repasarlos toditos esos mandamientos. Pero Dios empieza diciéndole, yo soy el que te saqué, no fue otra deidad que hizo algo por ti. En el capítulo 19 empezamos... Dios le empieza a decir cómo fue que él, eh, cómo fue que él lo sacó de Egipto y lo trajo dice que en alas de águila. Eh, a ver, acá dice. En el capítulo 19, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. O sea, Dios está estableciendo su soberanía, está estableciendo que Él es el único Dios, el único que ha hecho algo por el pueblo de Israel. De hecho, voy a hablar un poquito de lo que era antes los convenios los pactos entre lo que era un vasallo y un soberano. Cuando se hacía un pacto entre un vasallo y un soberano, el soberano establecía las pautas de lo que él había hecho por esa persona o por esa nación o por ese pueblo. Entonces, Dios está haciendo lo mismo, le está diciendo a Israel lo que él hizo para dejar claro que no fue otro Dios que hizo eso por el pueblo de Israel, sino que fue Dios, el único Dios verdadero que sacó a Israel y puso las plagas sobre Egipto para poder liberar al pueblo. Está estableciendo quién es él y por qué deben adorarlo a él solamente. Y dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Y ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, seré mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdote y una nación santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Entonces Dios está estableciendo que Él es el único Dios verdadero. Por eso empieza así, cuando desciende sobre el monte Sinaí, empieza diciéndole a los hijos de Israel, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y empieza a detallarle los mandamientos. Entonces, nosotros, una cosa importante es que nosotros debemos creer que Dios es el único Dios verdadero. Ahora, una cosa es creer y creer haciendo porque muchas personas pueden creer que Dios es el único Dios verdadero, pero no poner por obra lo que Él manda que Él hace. Parte de la creencia de creer en Él es hacer lo que Él nos manda que hagamos y depositar toda nuestra confianza en Él. Que si, entendiendo que si nosotros, como dice aquí en el capítulo 19, que si nosotros escuchamos la voz y ponemos por obra, dice, ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, seré mi especial tesoro. O sea, que parte de nosotros creer que Él es el único Dios verdadero es escuchar su voz y guardar su pacto. Esto va juntamente con nuestra parte de creer en Él, creer quién es Dios, creer cuál es su esencia, creer que sus promesas son verdaderas y que lo que está escrito en la escritura es verdad y que Él va a cumplir sus promesas. Y es algo que Dios, a través de la historia, es algo que Él ha demostrado que Él es fiel a sus promesas. Entonces, ese es el primer mandamiento, eh, creer en Dios, como dice aquí, que Dios es omnipotente, quien es la fuerza
quien es la fuerza que dicta todas las leyes naturales y él sostiene y provee a todas las criaturas. O sea, que le está diciendo al pueblo de Israel, no es otra deidad, no es Baal, no es, Ra, o no es las deidades egipcias, no son las deidades mesopotámicas, sino que es Dios el que provee a su pueblo, el que protege a su pueblo, el que le da todo lo que el pueblo va a necesitar. Dios está estableciendo su soberanía y, el único Dios, como el único Dios que puede hacer eh, todas las maravillas y los prodigios. De hecho, fue parte de las señales que hizo en Egipto. Al él poner las plagas y destruir cada deidad que existía en Egipto, Dios estaba mostrándole su fuerza y su soberanía a Faraón, mientras que también le estaba dando señales a Israel y mostrándole que él es el único Dios verdadero, que las deidades egipcias no existían y no tenían poder sobre él, sino que él tenía la soberanía de todo lo que existía y todo lo que decía los egipcios adorar. Dios tenía control sobre todo lo que eran las plantas, los animales, el mar y todo. Dios es soberano. Ese es nuestro primer mandamiento. Segundo mandamiento o mandamiento número 26 el segundo de esta porción, mandamiento número 26 es uno prohibitivo y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una vez Dios establece su soberanía, ahora Dios le dice que no puede tener otros dioses ajenos delante de él. La esencia dice, tenemos prohibido creer en cualquier dios o ídolo que no sea Hashem, las leyes. Está prohibido incluso entretener el pensamiento o considerar la posibilidad de que exista otra deidad que no sea Hashem. Debemos atribuir todo el poder a Hashem solo y no aceptar la soberanía de ningún ángel, estrella o constelación. Aunque Hashem asigne a tales fuerzas celestiales una medida de control sobre la suerte de la humanidad, estas fuerzas, sin embargo, no tienen poder propio. Quien trascende esta misma o este mandamiento es un apóstata absoluto que no tiene mérito ni porción dentro del pueblo de Israel. Esta, esta prohíbe creer que Hashem gobierna el mundo con la ayuda de asistentes. Hashvé Shalom. Está prohibido creer que Hashem gobierna el mundo con ayuda de asistentes. Está prohibido entretener a los pensamientos que Hashem tiene un cuerpo o una forma. Cualquiera que adore cualquier ídolo por uno de los cuatro modos universales de adoración ha transgredido este mandamiento. Los cuatro modos son ofrecer un sacrificio, quemar su carne, libación de vinos u otros líquidos y postración. Es- eh, Entonces, está prohibido tener otros dioses ajenos delante de Dios. Ya hablamos un poquito al principio que Dios es soberano y que no podemos eh, hacer imágenes o creer en otro Dios. Próximo mandamiento, mandamiento 27, prohibitivo. No te harás imagen tallada ni semejanza. Leyes. El acto mismo de fabricar ídolos, imágenes está prohibido, incluso si el que hace la imagen no la adora. El mismo. Incluso si uno no produce la imagen con sus propias manos, sino que ordena a otra persona que la haga, ha transgredido este mandamiento. Hay un libro en la Mishnah que se llama Avodah Zarah. Dentro de la Mishnah, Avodah Zarah, habla de todas las leyes correspondiendo a estos mandamientos, que es tener una imagen, que es que de hecho Avodah Zarah significa idolatría. La idolatría, ¿qué es la idolatría dentro de la escritura y qué es idolatría? ¿Cómo nosotros podemos cometer idolatría o cómo podemos adorar? De hecho, hay ciertas prohibiciones que, que dicen que si uno va pasando cerca de alguna estatua, algún ídolo fabricado por alguna persona,
y uno tiene de pronto alguna necesidad de, por ejemplo, amarrarse un zapato o algo así, que uno no debe hacerlo en ese momento porque se denota o se vería como abodazará o, o idolatría. Entonces, él lo prohíbe dentro de esas leyes. Entonces, en este mandamiento nos está prohibido hacerse una imagen tallada o una semejanza. De hecho, sabemos que Dios no es corpóreo, nadie ha visto a Dios. Entonces, cualquier imagen o cualquier ídolo que un ser humano pudiera hacer realmente no representaría a Dios, porque Dios no es corpóreo. Está prohibido hacer imagen para uso personal y está prohibido hacerlo para otra persona. Está prohibido tomar beneficio de un ídolo. Por ejemplo, si uno consigue un ídolo en algún lugar y uno quiere y uno lo vende, eso es derribar beneficio sobre ese ídolo. Y está prohibido eh, obtener beneficios de un ídolo. Próximo mandamiento dice. No te inclinarás ante ellos ni les servirás. Está prohibido postrarse en la adoración de ídolos. Postrarse significa acostado con los brazos y las piernas en el suelo o tocado el rostro con el suelo ante el ídolo. Este es uno de los cuatro modos universales de adoración. Por lo tanto, incluso si este ídolo en particular no se adora generalmente de esta manera, cualquiera que se postra ante él incurre en la pena de muerte. Si uno transgrede este mandamiento intencionalmente, incurre en ruptura divina de la existencia. Si hubiera testigo, es apedreado hasta la muerte, como medida de precaución. Hassal prohibió a uno inclinarse ante un ídolo, aun para quitar una espina alojada en su pie, o para recoger las monedas que ha dejado caer frente al ídolo, porque pareciera que se inclina ante el ídolo. Primero debe sentarse y luego extraer la espina o recoger las monedas en las leyes de Abodá Sará 12a. Entonces está prohibido postrarse ante la adoración, ante los ídolos. Hay algo importante que quisiera recalcar sobre cuando dice no te harás imagen tallada ni semejanza. Hay veces que en el antiguo Medio Oriente se acostumbraba que las personas a veces cargaban una imagen de la deidad para tener para protección o para obtener beneficios. Entonces, muchas veces inclusive, muchas de estas costumbres del antiguo Medio Oriente lo fueron adoptando, inclusive dentro del pueblo de Israel, a veces adoptaron cosas que tenían que ver con esta clase de abodazará. Entonces, hay cosas que hoy día inclusive se utilizan para suerte, para tener suerte o para obtener bendición o cosas así. Dentro de no tener imagen o no hacerse ninguna imagen, entran todas estas leyes. No debemos tener algo que sea para obtener un beneficio o pensando que vamos a obtener una bendición por usar eso. Un amuleto. No debemos tener o cargar un amuleto. De hecho, eh, por eso hay un mandamiento que más tarde vamos a cubrir, que está prohibido tener amuletos o usar amuletos. Porque tener un amuleto es como hacerse una imagen y tratar de tener beneficio de algo tallado, algo hecho por el ser humano. Próximo mandamiento, mandamiento número 29. Dice, y no les servirás. Esencia es, está prohibido adorar a cualquier ídolo en la forma que es habitual servirlo, incluso si ese servicio en particular no es uno de los cuatro modos universales de adoración. Quien adora un ídolo de una manera diferente a las cuatro modalidades universales es responsable solo si la forma de adoración es aquella en la que normalmente se adora a ese ídolo en particular. Es no servirle a un ídolo. Hay algo que quería hablar que se me pasó cuando estábamos hablando de la imagen, de tener imagen. No te harás imagen tallada ni semejanza. Quisiera que vayamos al libro de Génesis, capítulo
capítulo 3. Vamos a ir a leer. Libro de Génesis, perdón, capítulo 1, 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Importante esto, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando vemos la palabra aquí, utiliza la palabra Betselem. Betselem significa imagen. Voy a ir a algunos recursos que tengo aquí y vamos a estudiar un poco lo que es la palabra B'Tselem o la palabra imagen. Vamos a ver si consigo acá lo que estoy buscando. Eh, ok, significado de la imagen de Dios. Vamos a poner esto en español. La Biblia nos dice en varios lugares que el ser humano fue hecho a semejanza a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros si estudiamos, si trazamos lo que representa la imagen y semejanza de Dios a través de la escritura, nos vamos a dar cuenta que Dios hizo al ser humano para que fuera la imagen de Dios sobre la tierra. La imagen de Dios, el ser humano como imagen de Dios tenía que representar a Dios en la tierra. Por eso es que cuando leemos en el capítulo 1:26 de Génesis, dice, eh, que lo haga, que lo iba a hacer conforme a su imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y le dice que ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. O sea que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza para que pudiera dominar sobre la tierra y ejercer cierta clase de dominio sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros estudiamos lo que es la imagen de Dios, dice, la preposición en, debe entenderse como o en la capacidad. La humanidad fue creada como la imagen de Dios. El concepto se puede transmitir si pensamos en imagen como verbo. Los seres humanos son creados como imágenes de Dios, funcionan en calidad de representantes de Dios. Importante, son representantes de Dios. Por eso es que nuestra conducta, nuestra forma de conducirnos dentro de lo que es el pueblo de Israel debe ser de acuerdo a los estándares morales que Dios establece, porque nosotros representamos su carácter. En el antiguo Medio Oriente, cuando una persona representaba un rey o representaba una imagen, esa persona portaba un amuleto o una imagen, una estatuilla de la deidad o del rey que representaba. Nosotros se supone que no carguemos una imagen o una estatua, sino que nosotros, nuestra vida, nuestra forma de comportarnos y de conducirnos, debemos representar lo que es la imagen de Dios. Por eso es que nosotros somos los representantes de la imagen de Dios en la tierra. Dice, la imagen de Dios no es una cualidad del ser humano, es lo que el ser humano es. Clines resume, lo que hace el hombre, la imagen de Dios, no es que el hombre corpóreo sea una analogía de un Dios corpóreo, porque la imagen no significa principalmente semejanza, sino la representación del que es imaginado en un lugar donde no está según Génesis 1:26. El hombre es puesto en la tierra para ser allí el representante de Dios ausente, que sin embargo está presente por su imagen, la imagen de Dios en el hombre. Importante esto, de hecho lo voy a volver a decir, a leer. Dice, según Génesis 1:26, el hombre es puesto en la tierra para ser allí el representante de Dios ausente, que sin embargo está presente por su imagen. O sea que el ser humano representa a Dios dentro de lo que es la tierra. Importante lo que dice acá. Dice aquí,
Lo que hace del hombre la imagen de Dios no es que el hombre corpóreo sea una analogía de un Dios corpóreo. Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces el ser humano hoy día ha buscado se adore la persona como tal, el humano, la humanidad. Busca que Dios, busca que lo adoren, mientras que nosotros no debemos buscar gloria para nosotros, sino que debemos buscar que sea perdón, adoración hacia nosotros, sino que Dios sea adorado, porque nosotros somos sus representantes. La forma de nosotros hablar, la forma de nosotros dirigir la adoración debe ser no hacia un ser humano, sino hacia Dios, porque el ser humano es un representante de Dios. Por eso dice, lo que hace el hombre en la imagen de Dios no es el hombre corpóreo, sea una analogía de Dios corpóreo, porque la imagen no significa principalmente semejanza, sino la representación del que es imaginado en un lugar donde no está, según, y según Génesis puesto en la tierra para ser allí el representante de Dios. Ok, eso ya lo leímos. Dice, eh, dice acá, vamos a ver, dice aquí. Ser creado a imagen de Dios significa que somos sus representantes en la tierra. El único requisito para ello es que seamos humanos. Esta es la razón por la que la creación de la humanidad como imagen de Dios en Génesis 1, 26 al 27 va seguida inmediatamente del llamado, el mandato de dominio. Génesis 1, 28. La humanidad tiene la tarea de administrar la creación de Dios como si fuera Dios. A la humanidad se le encomienda administrar la creación de Dios como si Dios estuviera eh, como si Dios estuviera físicamente presente para asumir el mismo deber. Y acá dice, este punto de vista significa que todo esfuerzo y empresa humana tiene un significado espiritual. El trabajo es un ejercicio espiritual. La vocación es culto. Por mundano que sea, cualquier tarea realizada para ministrar la creación, aprovechar su poder para la gloria de Dios y el beneficio de los demás creadores. Dice, aprovechar su poder para la gloria de Dios y el beneficio de los demás creadores de imágenes. O sea, que nuestro poder debe ser para la gloria de Dios y el beneficio de los demás creadores de imágenes, o sea, los demás creados a imagen de Dios. Entonces, nuestro poder, todo lo que hagamos nosotros debe ser primero para adorar a Dios y para que los demás, la humanidad, pueda obtener beneficio ayudando y fomentar, dice, y fomentar la productividad armoniosa de los demás creadores de imágenes. Eh, Realmente la palabra aquí dice creadores de imágenes, cuando lo vemos en inglés lo vemos un poquito distinto, pues dice benefit of fellow imagers, que es como los otros creados a imagen, o sea, los demás que son también imagen de Dios. Acá denota un poquito más gente que crea imágenes. Y fomentar la productividad armoniosa de los demás creadores a la imagen de Dios es imaginar a Dios. Esta aplicación de la imagen se ha denominado mandato cultural o visión vocacional de la imago Dei. Imago Dei es como vocación. O sea que nuestros esfuerzos, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo debe ser primero dirigido a la adoración de Dios y luego ayudar a otras personas, ya sea a los pobres, a los necesitados. Acá voy a leer otro recurso. Estoy leyendo aquí este recurso eh, F8. Este libro, eh, no veo el nombre del libro aquí, pero dice es este libro que está aquí. Dice Pseudo Clemente Literature. Y dice, vosotros sois la imagen del Dios invisible. Por tanto, no digan los piadosos que los ídolos son imágenes de Dios y que por lo tanto, está bien adorarlos, pues la imagen de Dios es el hombre. El que quiere ser piadoso para con Dios, hace bien al hombre.
porque el cuerpo del hombre lleva la imagen de Dios, pero no todos llevan todavía su semejanza, sino la mente pura del alma buena. Sin embargo, como sabemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, os decimos que seáis piadosos con él, para que el favor se considere hecho a Dios, de quien es imagen. Por tanto, os corresponde dar honor a la imagen de Dios, que es el hombre. De esta manera, comida al hambriento, bebida al sediento, vestido al desnudo, cuidado al enfermo, albergue al forastero y visitar al que está en la cárcel para ayudarle como podáis. Y para no alargarme, cualquier cosa buena que alguien desee para sí mismo, que se la proporcione a otro necesitado. Y entonces se le podrá contar una buena recompensa por ser piadoso hacia la imagen de Dios. Y por la misma razón, si no se compromete a hacer estas cosas, será castigado con negligencia hacia la imagen. O sea que nuestro trabajo al ser la imagen de Dios es dirigir nuestra adoración hacia Dios, ayudar a otros a que dirijan la adoración de ellos hacia Dios, y ayudar a los otros seres humanos que han sido creados a imagen y semejanza de Dios de la forma que dice aquí, ayudando al pobre, al necesitado, al viudo, al huérfano. Esto realmente parece a lo que habló, a lo que dijo Yeshua en el capítulo en Mateo 25. Si leemos el capítulo de Mateo 25, se parece mucho a las palabras que dijo eh, eh, Yeshua. Y vamos a leer aquí, de hecho lo voy a buscar, vamos a buscarlo acá. Mateo 25. Vamos a ver, Mateo capítulo 25 y dice lo siguiente, de 35 en adelante. Dice, voy a leer del 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá lo de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. En la cárcel y y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, dirán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y ya sabemos lo que sigue diciendo. Entonces, parte de nosotros ser la imagen y la semejanza de Dios es demostrar lo que es verdaderamente la imagen de Dios. ¿Cómo lo demostramos? Una, manteniendo nuestra adoración, dirigiendo nuestra adoración a Dios, al único Dios verdadero. Dos, ayudando al pobre y al necesitado, que también son hechos a imagen de Dios. Y tres, manteniendo los morales, los estándares morales que Dios ha establecido, obedeciendo sus mandamientos. Eso nos conecta o nos vincula directamente con Dios, porque hace que Dios pueda estar en medio de nosotros, como dice en el libro de Levítico, que Dios iba moral dentro del campamento si ellos guardaban esos mandamientos y mantenían un nivel moralmente puro dentro del campamento. Claro, ritual, hay unas leyes rituales también, pero moralmente mantener unos estándares. Vamos al próximo mandamiento acá, ya que hablamos un poco de lo que es la imagen. Eh, de hecho, por eso es que está prohibido hacer una imagen, porque cuando una persona hace una imagen, está diciendo, voy a ver si tengo aquí una referencia. Había una referencia que habla de cuando una persona, cuando hacían una imagen en el antiguo Medio Oriente,
había, eh, había un ritual que se le hacía a esa imagen. ¿Ok? Había un ritual que se le hacía a esa imagen para que la deidad pudiera, eh, para que la deidad pudiera morar dentro de esa imagen. Entonces, cuando un ser humano coge una piedra o coge una clase de madera y forma una imagen y adora esa imagen, está diciendo que Dios vive dentro de esa imagen y que Dios es esa imagen, que no tiene, no habla, no puede moverse, no tiene unos estándares morales, no tiene una forma de cómo conducirse. Entonces, eso es una ofensa para Dios y también es una ofensa para la humanidad, porque está diciendo que esa imagen, que es una imagen inerte, que no tiene inteligencia, no tiene ningún tipo de sí, de inteligencia, de forma como actuar, está diciendo que eso es Dios, que esa es la esencia de Dios, esa imagen inerte. Entonces, eso convierte en una ofensa para Dios y una ofensa para la humanidad, porque Dios creó una humanidad inteligente, un ser humano inteligente que puede tomar decisiones, que puede actuar de una forma correcta, como también puede actuar de forma incorrecta, pero Dios hizo esa capacidad dentro del ser humano. De hecho, cuando estudiamos lo que es un ser humano, lo que son sus arterias, sus venas, la complejidad del ser humano, vemos la inteligencia de un Dios que un pedazo de madera, un pedazo de piedra no tiene. Entonces se convierte eso, o inclusive, una ofensa para Dios y también para la humanidad. Y en el antiguo Medio Oriente eso hacía un ritual para que esa imagen pudiera eh, aceptar la deidad y pues de esa forma se hacía. Ok, vamos a seguir acá. Vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto. Ok, no inclinarse ante una imagen, ya eso lo dijimos, no servirle, está prohibido adorar a cualquier ídolo en la forma en que es habitual servirlo, incluso si ese servicio en particular no es uno de los cuatro modos universales de adoración. Estos mandamientos todos tienen que ver con Dios y la adoración a Él. No tomarás el nombre de Hashem, tu Dios. Esto está en el capítulo 20. Vamos a ir aquí al capítulo 20. 19. Vamos aquí, 20. 27. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tomes su nombre en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Esa es la pregunta, porque a veces leemos el texto, pero no nos hacemos las preguntas. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Bueno, en el antiguo Medio Oriente se hacían votos, juramentos. Los votos y los juramentos se hacían eh, cuando mayormente se hacían cuando una persona, bueno, se hacían para hacer pactos entre, por ejemplo, hay una prohibición que Dios le dice al pueblo de Israel que no haga acuerdos o no haga convenios con las demás naciones. ¿Por qué existe ese mandamiento? Porque en el antiguo Medio Oriente, para hacer un convenio, había que jurar por Dios. Entonces, al ellos jurar con otras naciones, hacer convenios con otras naciones, están haciendo convenios con naciones que no tenían miedo al Dios de Israel. Entonces, los convenios en el antiguo Medio Oriente se hacían mediante el juramento de la deidad. Cada quien juraba por su Dios o sus dioses. Otra cosa es cuando había un juicio, se entablaba un juicio y no se sabía la persona si era inocente o culpable porque no había evidencia suficiente. La persona juraba por el nombre de su Dios, de que él no había hecho esto o aquello. Entonces, de esa forma,
de esa forma se tomaban los juramentos. Estoy tratando de buscar un recurso que tengo acá de lo que eran los juramentos. Vamos a ver si lo conseguimos. Mm, bueno, los juramentos se decían de esa forma. Mm, Carter. Ok, acá, vamos a ver. Aquí dice. En el mundo antiguo, esta afirmación habría tenido una connotación claramente jurídica. Una traducción literal es, no levantarás el nombre de tu Dios con falsedad. La expresión alzarás el nombre se refiere a prestar juramento. Una persona que prestaba juramento juraba por su deidad de que él no había hecho esto o tal cosa. En el antiguo Oriente Próximo existían dos tipos de juramento, el juramento provisorio y el juramento judicial. En el primero, una persona juraba realizar una acción específica en el futuro. El juramento judicial se tomaba más en serio y solía producirse en el contexto de un juicio. O sea, que una persona podía jurar por Dios. Por ejemplo, cuando una persona quería dedicar una ofrenda para el templo, decía nether, hacía un voto. De hecho, hay un tratado en la Mishnah que tiene que ver con votos y juramentos. Shvuah y Nedarim, votos y juramentos. Entonces, una persona podía hacer un voto usando el nombre de Dios para dedicar una ofrenda al templo y luego que la había dedicado ya no podía tomar esa ofrenda y hacer alguna otra cosa con ella. Ya había sido, la había separado con un voto y un juramento hacia lo que es había sido transferido del uso común hacia el uso, hacia un espacio sagrado, un espacio, sí, un espacio sagrado o el templo, el ámbito del templo. Había sido transferido, ya esa ofrenda no se podía usar. Entonces una persona podía hacer un voto. Por ejemplo, nosotros lo vemos en lo que era el voto de Ananías y Zafira. Ellos vendieron el campo y ellos hicieron un voto que iban a dar todo para el evangelio. Entonces ellos rompieron su voto. Ya ellos aún no habían vendido la propiedad, pero ya ellos habían hecho transferencia de los fondos de esa venta de esa propiedad. Entonces, lo mismo pasaba con la ofrenda. No la había llevado al templo, pero ya había hecho transferencia de ese animalito al ámbito del templo. Entonces, ese es uno de los votos que existía. El otro voto que existía era jurídico, que una persona juraba dentro de un juicio que no había hecho tal o cual cosa. Dice, cuando un tribunal era incapaz de llegar a un veredicto por falta de pruebas claras, solía pedir a una de las partes que prestara juramento judicial. En este juramento, la parte juraba por uno o más dioses que su versión de los hechos era cierta. Si la parte seguía la orden del tribunal y prestaba el juramento, ganaba automáticamente el juicio. Importante. ¿Por qué dice aquí que si la parte seguía la orden del tribunal y prestaba el juramento, ganaba automáticamente el juicio? Porque en el antiguo Medio Oriente, el juramento a través de la deidad tenía muchísimo peso. Porque la persona sabía y todo el mundo sabía en antiguo Medio Oriente que si juraba por la deidad y lo que estaba diciendo esa persona no era cierto, la deidad lo iba a castigar. Entonces, las personas, el mundo antiguo, no quería que las deidades los castigaran. De hecho, tenían muchísimo miedo a que a que las deidades se enojaran con ellos y los castigaran. Por eso existían tantos rituales, por eso existían tantas formas de tratar de complacer a las deidades, para que no los castigaran y no les ocasionaran daño. Entonces, por eso una persona que juraba por la deidad tenía muchísimo peso en el antiguo Medio Oriente. Por eso dice aquí que si una persona juraba, si la parte seguía la orden del tribunal y prestaba juramento, ganaba automáticamente el juicio, porque sabían que si esa persona no estaba diciendo la verdad, el Dios lo iba a castigar.
Es probable que la prohibición del tercer mandamiento se dirija a quienes pudieran prestar juramentos judiciales falsos en nombre de Dios, mentir bajo juramento, por así decirlo. Entonces, cuando está hablando aquí de no tomar el nombre de Dios en vano, está hablando de no tomar juramento en vano. No tomar juramento para decir yo hice esto. De hecho, es algo que a veces yo he escuchado que comúnmente se hace. A veces, no, yo juro por que yo no hice esto o que yo hice esto. Aún personas que no están diciendo la verdad. De hecho, cuando hay veces que en las mismas cortes hoy día la gente jura por Dios cuando toman el juramento de las cortes y muchas veces no se dice la verdad. Eso es un juramento en falso, tomar el nombre de Dios en vano. Otra cosa que dentro de tomar el nombre de Dios en vano se podría utilizar también no utilizar el nombre en todo momento. Eh, Porque tiene una santidad, pero ya eso tiene más que ver con lo que es el ámbito de santidad. ¿Cómo usamos el nombre? Porque el nombre es santo. Recuerde que el nombre de Dios tiene una santidad. Pero cuando está usando aquí este mandamiento, específicamente no usar el nombre de Dios en vano, el mandamiento se aplica a lo que es un juramento que se toma dentro de un juicio. Vamos para acá y seguimos con el próximo mandamiento, no jurar con el nombre de Hashem en vano. Eh, a ver, dice esencia, está prohibido jurar por el nombre de Hashem en vano. La mayoría de la autoridad opinan que esta prohibición no se refiere a alguien que menciona el nombre de Hashem en vano, sino a alguien que jura en vano por su nombre. Sí, porque el nombre de Hashem, usar el nombre de Hashem o usar el nombre de Dios, tiene otras leyes que están dentro de las leyes de santidad. Aquí específicamente este mandamiento se dirige más a lo que es un juramento judicial. Sin embargo, alguna autoridad sostiene que está prohibido mencionar el nombre de Hashem innecesariamente en cualquier momento, incluso sin un juramento. Esto se llama pronunciar el nombre de Hashem inútilmente. Hay cuatro categorías principales de juramento en vano. Jurar, contradecir un juramento claramente conocido, hecho, por ejemplo, que el oro es plata. Jurar verificar lo que se sabe claramente, por ejemplo, que la madera es madera. Jurar transgredir cualquiera de los 613 mandamientos. Jurar hacer algo que uno obviamente carece de la fuerza o la capacidad para lograrlo. Por ejemplo, jurar no dormir durante 3 días consecutivos. Dice el Rambam, prescribe aquí en Hilchot Shavuot, aunque la persona que jura en vano ha sido castigada por el Beit Din, el pecado de su juramento no ha sido completamente expiado hasta que haya sido castigado desde el cielo por haber profanado el nombre de Hashem. El Rahab escribe en Hilchot Shavuot 11:13, los Geunim instituyeron un nuevo procedimiento en los tribunales judíos, prohibieron tomar juramentos con el nombre de Hashem, no sea que el mundo entero sea destruido por los pecadores que juran en falso. O sea que algunos también inclusive utilizan este mandamiento para no utilizar el nombre de Hashem, eh, el nombre de Dios en vano o en cualquier momento. Yo pienso que aquí más como dije al principio, es más judicial, aunque se puede aplicar también para eso, pero yo pienso que la aplicación en cuestión de usar el nombre de Dios en cualquier momento tiene más que ver con la santidad del nombre, hay leyes también que que hay prohibiciones y cosas que se pueden hacer con las cosas santas. Y creo que el nombre de Hashem está dentro de lo que es los espacios sagrados y la santidad del nombre. Próximo mandamiento dice lo siguiente. Mandamiento número 31. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Sabemos que las leyes de Shabbat fueron dadas en Génesis, capítulo 2. Y vamos a ir allá. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque él reposó de toda la obra
que él había creado y hecho. Ahora, si nosotros leemos en el capítulo 28, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sabemos que si está diciendo que acuérdate del día de reposo para santificarlo, sabemos que el mandamiento fue dado mucho antes. Claro, cuando vamos al libro de Génesis, vemos eh, que ya Dios había instituido el Shabbat o el sábado o el séptimo día como un día separado, porque Él había reposado de toda la obra que había creado. Cuando nosotros estudiamos lo que son, lo que conlleva un reposo en el antiguo Medio Oriente, es cuando una persona se sienta empieza a reinar sobre su creación. Entonces nosotros entendemos el contexto que Dios empezó a reinar sobre su creación, sobre todo lo que había creado, ya había terminado. Entonces, dice que hay que acordarse del día de reposo para santificarlo. La pregunta sería aquí, cómo nosotros, qué significa santificar y cómo nosotros santificamos el Shabbat. Es una pregunta válida porque si dice que tienes que santificarlo, pues dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, te tienes que acordar para santificar ese día. La pregunta automática sería, ¿cómo vamos a santificarlo? Voy a leer el versículo 9 que dice acá, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo Dios, hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, eh, volvemos a la pregunta. ¿Qué es santificar el día de reposo? ¿Qué es santificar el día de reposo? Cuando nosotros buscamos la palabra santificar, y vamos a ver, tengo muchas cosas aquí abiertas, pero vamos a ver aquí, no, no es ese, no es ese. Vamos a ver aquí qué es santificar. Ah, ok, cuando buscamos aquí la palabra santificar, es la palabra kadosh. Si nosotros estudiamos lo que es la metodología de mi maestro Rico Cortés, vamos a ver que cuando algo es santificado, ya no pertenece al ámbito común, sino que eh, pertenece a lo que es el ámbito de espacio sagrado. Está dentro del ámbito de espacio sagrado y está dentro de lo que es eh, el templo. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Cómo nosotros santificamos el séptimo día? Bueno, sabemos que es algo apartado, como dice aquí, algo santo, como dice aquí, algo removido de uso común, removido de uso común, consagrado, algo apartado, observar, purificarse, santo, eh, consagrado. Cuando buscamos las definiciones es algo santo. Vamos a ver si aquí está en español. Ok, vamos a buscar acá. Dice, ok, aquí, santo. Estamos buscando la palabra esta, kadosh, que significa, o kadosh, que significa sagrado, retirado del uso común, sometido a un tratamiento especial, confiscado al santuario. O sea, tiene que ver con el templo, como estamos enseñando acá. Tiene que ver con espacios sagrados y tiene que ver con el templo. Entonces, si tiene que ver con el templo, nosotros tenemos que buscar entonces cómo es que se haría en el templo, cómo es que se santifica el Shabbat. Vamos a ir, quiero que vayamos al libro de Éxodo capítulo 12. Vamos a ir al libro de Éxodo, que de hecho este versículo tiene que ver con el mandamiento
número, sé que es el mandamiento 13 prohibitivo, pero realmente no sé número de mandamiento del Tariq Mitzvot, pero es 16. Tiene que ver con la prohibición de salir del campamento, 29, de salir del campamento o hacer algo en Shabbat. Tiene que ver con quedarse en el lugar. Dice, mirad que el Señor os ha dado el día de reposo, por eso el sexto día os da pan, para 2 días. De aquí sale el, el concepto de hacer comida para, para 2 días. Hacer comida para el viernes y para el Shabbat. De ahí sale el concepto, porque Dios le dio al pueblo de Israel el viernes, le dio doble porción para para que pudiera tener comida para el viernes y para el Shabbat. Entonces, por eso es que se hace comida para 2 días. De hecho, hay una prohibición de encender fuego en el día de Shabbat. Entonces, en Shabbat se supone que no se preparen alimentos, se supone que no se hagan ciertas cosas en Shabbat. De hecho, hay unas leyes, 39 leyes que tienen que ver con las prohibiciones eh, de Shabbat. Y todas vienen basado en el Mishkan, en la construcción del Mishkan y el templo. Y dice, que ese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar en el séptimo día. Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 23, 3. Levíticos 23:3 y dice lo siguiente. Estoy dándole algunos textos de algunas leyes de Shabbat que se debe hacer. Porque dice que debemos observar el Shabbat, pero ¿cómo lo observamos? O sea, ¿cómo lo guardamos? Dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación. O sea que el día de Shabbat debe ser un día de reposo y de santa convocación, en que no haréis trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que habitéis. O sea que este mandamiento se aplica en cualquier momento. Y recuerde que tiene que ver, oh, perdón, que no estaba compartiendo pantalla se, se, este mandamiento tiene que ver con, con el espacio sagrado y se hace en cualquier momento. Ahora, la santificación del Shabbat, sabemos que hay una santificación que se hace. Vamos a ir aquí, déjeme ir aquí al libro de Ezequiel 20:20, que es el último texto que tengo. De hecho, nosotros vemos que Nehemías, Ezequiel 20:20, nosotros vemos que Nehemías había un problema en el tiempo de Nehemías, que estaban llegando a Jerusalén con cargas. Dice acá, yo soy el Señor vuestro Dios, andad en mi estatuto, guardad mi decreto y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y que sean una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. En el libro de Nehemías, está hablando de que había, eh, Nehemías, había un problema. Nehemías. Me parece que había, están llegando, están llegando a Jerusalén con cargas en Shabbat. Y él cerró las puertas para que no pudieran, eh, para que no pudieran venir, para que no pudieran entrar en Shabbat, porque estaban eh, ocasionando eh, lo que era violación del Shabbat. Entonces, eso es 2020. Estamos viendo la palabra santificar. La palabra santificar, que significa sagrado, retirado de uso común, sometido a un tratamiento especial, confiscado al santuario. Acá utiliza para esta palabra, para kadosh, utiliza transferir algo al estado de santidad. O sea que hay que hacer una transferencia de algo al estado de santidad. Tratamiento conforme a las reglas del culto, dedicar para uso ante Dios. O sea que tenemos que, primero, el Shabbat es removido de uso común. Está sujeto a una transferencia, a un tratamiento especial
de acuerdo a las leyes del santuario. Entonces tengo que ver las leyes que tienen que ver con Shabbat. Proclamar un espacio, un periodo sagrado, eh, transferir, perdón, aquí, dice, transferir un estado de santidad, consagración, inviolabilidad o algo inviolable. Entonces, eso tiene que ver, Dios declara a alguien algo como consagrado a él, santo para él. Estas son las definiciones de lo que es la palabra Kadosh. Entonces, nosotros tenemos que removernos en Shabbat, remover el Shabbat de uso común y usarlo de acuerdo a las leyes especiales que están establecidas para Shabbat. Kadosh, acá, consagrar, hacer santo apartado por medio de ritos religiosos. Importante. Hacer santo o apartado por medio de ritos religiosos. Temas relacionados, reforma, imponer, respeto, santidad. Ok. Vamos a ver. Acá, ¿qué dice? Consagrar. Dice. Vamos a ver acá. Vamos a ver desde aquí. Dice. Ser sagrado, retirado del uso común, sujeto a tratamiento especial, confiado al santuario. Consagrar, santificado, apartar mediante ritos religiosos. Temas relacionados, reforma. Ok. Dice santificar o apartar mediante ritos religiosos. Ok, importante. Eh, Acá, vamos a ver qué dice aquí. Eh, ok, no tiene que ver. Ok, transferir, transferir mediante un rito religioso. Esa es la parte donde nos queremos concentrar un poquito. Recuerde que dice que tiene que santificarlo, o sea, hay que salir del ámbito común y entrar en un ámbito de una santidad especial. Ahora dice que hay que hacerlo mediante un rito religioso. ¿Cuál es el rito religioso? Porque recuerde que el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, es un mandamiento santificar el Shabbat. ¿Cómo hacemos la santificación del día? Bueno, estoy leyendo aquí de un libro de oraciones que se usa precisamente para las oraciones en los distintos lugares. Recuerde que esto es un modelo que ha sido hecho por cientos de años. Entonces, entonces, establece una forma de cómo nosotros santificamos el Shabbat o cómo nosotros hacemos una transferencia de una transición es la palabra, de lo que es común a lo que es santo. Recuerden que acá nosotros tenemos de lo que es eh, de lo que es lo común, podríamos decir, que son las esferas, al espacio sagrado y tiene que ver con Dios y el templo. Entonces, la forma como se ha establecido por mucho tiempo ha sido la siguiente manera. Se hace un tipo de kiddush, se le llama kiddush. Kiddush es santificación. ¿Santificación de qué? Santificación del día. Entonces le voy a leer lo que se dice. Y estos son textos bíblicos, sale de Génesis 1:31, 2, 1 al 3, y se hace con una copa de, puede ser vino o jugo de uva, tiene que ser fruto de la vid. Y se dice, el sexto día fueron completados los cielos y la tierra y todo su contenido. Dios completó en el séptimo día su labor que había hecho y cesó en el séptimo día de toda su labor que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él cesó de toda su labor que Dios había creado para hacer. Dice con permiso, señores, el libro que estoy leyendo es el Pirkei Shalom. Y dice, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, sobre el universo, creador del fruto de la vid. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, sobre el universo, que nos ha santificado con sus mandamientos, y se ha complacido en nosotros, y nos ha hecho heredar con amor y beneplácito su Shabbat santo, en remembranza de la obra de la creación, el principio de las convocaciones de santidad, remembranza de la salida de Misraim o Egipto,
y tu santo Shabbat nos ha hecho heredar con amor y beneplácito. Bendito eres tú, Eterno, que santificas el Shabbat. Entonces, esto es la forma como se ha establecido de cómo se santifica el día, cómo se hace la separación entre lo que es santo y lo que es común. Recuerde que los 6 días son días comunes y el sábado tiene una santidad especial. Nosotros tenemos que hacer un mandamiento aquí, es santificarlo, salir de lo común y pasar a lo que es el espacio sagrado con un rito, con un ritual. Ese ritual es lo que se hace aquí, la santificación. De hecho, si una persona no hace la santificación de Shabbat, no está cumpliendo con el mandamiento de guardar Shabbat, porque parte de eso es, como dice aquí, santificarlo. Acá dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, el mandamiento es santificarlo. Si nosotros no hacemos la distinción, como dice acá, a ver, donde dice aquí, santificar o apartar mediante ritos religiosos. Si nosotros no hacemos esa distinción entre lo que es común y lo que es santo, nosotros realmente no estamos guardando el Shabbat de la forma correcta. De hecho, también existe cuando se sale del Shabbat. Hay una transición que se hace cuando se sale del día común, perdón, del día santo de Shabbat para lo que es un día común. También se hace una transición porque está saliendo de un espacio santo, santificado, un espacio santo, a un espacio común. De hecho, esto pasaba en el templo. Cuando una persona iba al templo, tenía que hacer una inmersión, porque iba a pasar de niveles de santidad. Eso se pueden estudiar los niveles de santidad que existían. Una persona estaba pasando de un espacio común que tiene una cierta clase de santidad a un espacio de mayor santidad, que es el templo. Para pasar ese umbral entre lo que es común y lo que es el templo, tenía que hacer un rito de inmersión, un ritual. Entonces la persona pasaba del ámbito común al ámbito más santo, que era el templo. Entonces son transiciones que se hacen. Por ejemplo, acá en Havdalah, se le llama Havdalah, la transición entre lo que es el Shabbat al día común. Y se dicen ciertas oraciones y luego se dice, em, eh, bueno, voy a leer aquí. Dice, no se lo voy a leer todo, pero hay una parte acá que dice, ajá, dice, bendito eres tú, eterno, Dios nuestro sobre el universo, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, eterno, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Hay unas partes anteriores que se leen y luego se llega a este momento. Entonces, eso tiene que ver con la separación del día. Recuerde que es un día especial, es un día que Dios apartó. Nosotros hacemos lo mismo, lo apartamos y nosotros santificamos el día, salimos del espacio común, de las actividades normales que hacemos en los 6 días y entramos a un día especial donde todo lo que hacemos solamente está alrededor de lo que Dios ha establecido. No hacemos las actividades que hacemos en los 6 días, sino que nos dedicamos a meditar en lo que es las palabras de Dios a través de su Torá y y como dice el mandamiento en el capítulo 23 de Levíticos, de hacer santa convocación, porque nosotros ese día honramos al Rey, honramos al soberano, honramos al Dios de la creación y escuchamos sus palabras, lo que Él tiene para decirnos a nosotros. Durante los 6 días nosotros hacemos las actividades como seres humanos. Ese día nosotros escuchamos lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Por eso es que en Shabbat
se discute y se estudia la porción semanal. Se lee en toda la semana, claro, siempre hay que sacar tiempo para estudiarla y leerla en la semana, pero en Shabbat se hace más énfasis en lo que es el estudio y las oraciones, porque todo lo que hacemos en Shabbat tiene que ver con darle honra y honor y la adoración a Dios. Eso tiene que ver con la santificación del Shabbat, del mandamiento. Acuérdense el día del Shabbat. Dice, se nos ordena proclamar la santidad y la grandeza del Shabbat a su llegada con el Kiddush y a su conclusión con Havdalah. Hassal promulgó que este mandamiento se realizaba sobre una copa de vino porque la naturaleza de un hombre se ve muy estimulada por ella, ya que sostiene y da alegría. Uno debe honrar el Shabbat vistiéndose su mejor ropa y preparar delicias especiales para las tres comidas de Shabbat. El día de Shabbat debe dedicarse a las actividades espirituales, la Torá y la Tefilá. Uno no debe ocupar sus pensamientos con asuntos mundanos en Shabbat. Eh, otras naciones consideran que los días de la semana no están en relación entre sí. El judío, sin embargo, cuenta todos sus días de la semana en relación con el Shabbat, porque es un punto culminante de la semana judía. Por ejemplo, el domingo, hoy es el primer día de Shabbat. El lunes, hoy es el segundo día para Shabbat, etcétera. Al hacerlo, recordamos el Shabbat, los 6 días de creación que Hashem descansó en el séptimo día y la grandeza de Hashem todos los días de la semana y todas las semanas del año. En un aspecto espiritual de Shabbat, tenemos una tradición que cada judío se le da un alma adicional durante todos y cada uno de los del Shabbat. Eso tiene que ver con lo que es la santificación de Shabbat, mandamiento número 32. Tiene que ver, y no harás ningún trabajo en absoluto. Está prohibido hacer cualquier trabajo en Shabbat. Trabajo no es la traducción exacta de la palabra melajá. Sabemos que hay 39, Hassal dividió el término trabajo en 39 categorías que están esas 39 categorías están basadas en lo que es las actividades que se hacían para la construcción del templo, del Mishkan. Dice, ellos son arar, sembrar, cosechar, recolectar, trillar, aventar, clasificar, tamizar, moler, amasar, hornear, cortar, blanquear, limpiar, peinar materias primas, teñir, hilar, montar la indumbre, hacer dos lisos, tener dos hilos, quitar dos hilos, atar un nudo, desatar un nudo, coser dos puntos, rasgar, atrapar, sacrificar, desollar, salar y curtir, marcar, raspar, cortar, escribir, el golpe de martillo final, transfiriendo de un dominio a otros. Dice, y las perspectivas, el propósito de este mandamiento es que nos desconectemos de nuestras ocupaciones normales en honor al día para afirmar en nuestros corazones nuestra fe duradera en que Hashem creó el mundo de la no existencia, que es un principio básico de nuestra religión. Ok, mandamiento número 33. Honrar a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento honrar a su padre y a su madre. Uno debe honrar a sus padres proporcionándole comida, bebida y ropa. Incluso se debería ayudar a sus padres a ponerse los zapatos si es necesario. En resumen, el honor requiere acciones positivas destinadas a ayudar a los padres y elevar su estatus. Incluso si un padre toma una billetera llena de oro de su hijo y la arroja al mar ante sus propios ojos, o si uno está vestido con ropas preciosas y se sienta en un lugar de honor delante de muchas personas. Cuando llega uno de sus padres y rasga sus vestidos, lo golpea en la cabeza y le escupe en la cara, no debe avergonzarlos, eh, ni mostrarle enojo. Por el contrario, debe permanecer en silencio, asombrado y temeroso del rey, de reyes que le ordenó que lo hiciera. Eh, este mandamiento es honrar a sus padres y a sus madres. Sabemos que se debe un honor especial, se debe honrar, darle honor al padre y a la madre. De hecho, hace mucho tiempo era costumbre que cuando entraba uno de los padres o una persona mayor en un cuarto, los hijos se levantaban. Entonces, es parte de honrar a los padres y a la madre. Es un mandamiento que hoy día no se tiene mucha estima, pero
es importante porque es un mandamiento que de hecho tiene una bendición cuando se hace. Eh, ver, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. O sea, tiene una bendición, lleva una bendición cuando una persona honra a su padre y a su madre. Mandamiento 34. No matarás. Está prohibido matar a una persona inocente. Eh, está igualmente prohibido matar a una persona sana o enferma al borde de la muerte. Un asesino puede ser condenado a muerte solo después de que haya sido debidamente juzgado y condenado por el Beit Din. El castigo para un asesino es la decapitación. Cualquier, incluso un testigo del delito real que se tome la justicia por su mano, matar al presunto asesino es culpable de asesinato y está sujeto a la pena de muerte. Mandamiento 35. No cometerás adulterio. Como medida de precaución, Hazar promulgó la prohibición por la cual un hombre y una mujer, excepto una esposa o una hija, tiene prohibido estar solos en un área apartada. Este mandamiento, pues sabemos que está claro. Mandamiento número 36, no robar. Eh, de hecho, este mandamiento se refiere al secuestro, a no secuestrar a otra persona. Esencia. Hassal nos enseña que existe una tradición oral que este pasaje se refiere al secuestro. Por lo tanto, está prohibido secuestrar a cualquier persona. Ver mandamiento 24. Leyes. Quien es culpable de secuestro incurre en la pena de muerte. Solo si vendió a la víctima, el castigo por secuestro es estrangulamiento. Em, ok. Mandamiento 37. No soportarás el testimonio falso contra tu prójimo. 2013. 2013. No harás falso testimonio contra tu prójimo. Está prohibido dar un falso testimonio contra el prójimo. O sea, el Beit Din está obligado a interrogar a cada testigo a fondo para verificar su confiabilidad. Incluso si uno escucha de un gran talmid, jojón, o un hombre verdaderamente piadoso que alguien cometió un crimen, no puede testificar a menos que él mismo haya presenciado el crimen. Dado que la resistencia del mundo depende del testimonio verdadero, ya que todos los asuntos de disputa entre personas se resuelven a través del testimonio humano, se sigue que el falso testimonio conduce a la destrucción del mundo. O sea, una persona debe, hay un mandamiento que si una persona ve algo y no dice nada es responsable, una persona que vio algo debe ir y testiguar, y una persona no debe dar falso testimonio. Está prohibido. Por eso es que hace falta un Beit para que pueda interrogar testigos y establecer quién está diciendo verdad y quién no. Ok. Eh, Mandamiento 38. No codiciarás la casa de tu prójimo. Está prohibido ocupar nuestras mentes con planes para adquirir lo que pertenece a un compañero judío. Si el deseo de uno por el objeto de otra persona se vuelve tan intenso que insta y engatusa al dueño para que se lo venda, él transgrede este mandamiento, aunque pagó el precio completo. O sea, que uno no debe codiciar lo que tiene el prójimo, su casa o, o cualquier cosa que tenga el prójimo. Mandamiento 39, no harás conmigo. Vamos a ver. No harás junto a mí dioses de plata, dioses de oro, no os lo haréis. Dice, no harás conmigo. eh, Tenemos prohibido hacer cualquier cosa que parezca la forma de una figura humana, es decir, una escultura, incluso para mera ornamentación. Está prohibido incluir objetos hechos de metal, piedra, madera o cualquier otro material, incluso si no está hecho con fines de culto. Solo imágenes tridimensionales de figuras humanas como esculturas, estatuas, están prohibidas, mientras que las imágenes bidimensionales como una fotografía están permitidas. Eh, este mandamiento difiere de la misma 27 que prohíbe hacer cualquier imagen con el propósito de adorar, mientras que este mandamiento prohíbe construir una imagen de forma humana en cualquier caso, aunque sea solo por la belleza. El propósito de este mandamiento es
disuadirnos de hacer imagen por completo para que no lleguemos a pensar cómo hacen los paganos que poseen poderes sobrenaturales. Mandamiento 40. No la construirás de piedra labrada. Está prohibido construir un altar de piedras que hayan sido tocadas por metal o instrumento. Vamos a ver acá. Eh, a ver, ¿no haré junto a mis dioses de plata? Ok. Harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haya recordado mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hace un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subir. Ok, ese es otro mandamiento. ¿Por qué está la prohibición? ¿Por qué existe una prohibición de no labrar la tierra con metal? Ok, eso vamos a ver ahora. Vamos a ver. En el antiguo Medio Oriente se hacían los altares cuando hacían los altares en el antiguo Medio Oriente, a veces le hacían lo que eran imágenes. Recuerde que hay una prohibición de hacer una imagen. Dice, a menudo eran de piedra. Está hablando de los altares. Vamos a leer de acá. Dice, al igual que en el Oriente Próximo, en el mundo grecorromano se mataba al animal antes de quemarlo en el altar. Los altares grecorromanos se construían fuera del templo de la deidad en una zona abierta. A menudo eran de piedra tallada y se construían sobre una plataforma elevada. Muchos altares eran redondos y tenían grabados ornamentales de la deidad. O sea, muchos altares tenían grabados ornamentales de la deidad o del ritual del sacrificio en un lateral. El sacrificio servía para preparar una comida que se compartía en común con los dioses. O sea que la mayoría de los altares eran hechos eh, tallados con metal o hierro y se le ponían ornamentos de las deidades. Ahora, una cosa, primero, el metal tiene que ver con muerte, el hierro tiene que ver con muerte, tiene que ver con las armas que se usaban para matar. Recuerde que el altar o el templo es un espacio sagrado que no tiene que ver nada con la muerte ni puede tener contacto con la muerte. Entonces, a mi entender, eso es parte además de la forma como lo hacían los paganos, cómo ellos hacían los altares. Les comparto aquí algunos altares que se encontraban en el antiguo Medio Oriente, distintas clases de altares, de cómo se hacían, y en la escritura también vemos que, por ejemplo, el altar que, que, que describe la escritura tiene que ser con una rampa y el altar no puede ser hecho con ningún tincel. Acá hay otros altares que se encontraban en el antiguo Medio Oriente que tenían escaleras, pero vamos a ver que hay otro mandamiento que prohíbe tener escaleras en el altar. Ahora, vamos a ver, hay una imagen que tengo acá. Vamos a ver, acá, aquí hay los mismos altares, distintas formas de cómo se hacían. Entonces, vamos a ver, aquí creo que está. Vamos a ver, este por ejemplo. Ve, esto era un altar que se encontró. Ve cómo tiene las imágenes esculpidas en lo que es el altar. Dice altar de Domitian. Tenía imágenes esculpidas en ellas. Entonces, está prohibido, en la escritura prohíbe hacerle, hacerle con un hierro o un tincel. Dice, y si me hace un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanará. O sea que es una prohibición no hacerlo con ningún cincel, o no. El cincel es una herramienta que se usaba. eh, de hecho, cuando buscamos esa palabra, vamos a ver una cosa, esa palabra acá, cincel. Éxodo 20:25. Vamos a ver una cosa.
Éxodo 20:25. 20:25. Houston, Chisholm. Cuando buscamos esa palabra, inclusive, tiene que ver con dagger, sword, un knife, un tincel, pero tiene que ver con cosas que tienen que ver con muerte. Eh, Guerras, muerte, cuchillos, puñal, asesinado. O sea, tiene que ver con herramientas que se utilizaban para la guerra o herramientas de hierro. Además de que se hacían, se esculpían imágenes en los altares en el antiguo Medio Oriente y Dios no quiere que se haga una imagen en el altar para representarlo porque él, como habíamos visto las prohibiciones anteriores, que no se puede hacer ninguna imagen de él. Y las herramientas que se usaban para muerte y el altar no puede tener contacto con nada que tenga que ver con la muerte porque todo lo que estaba dentro del templo representa la vida y no la muerte. Ese era el mandamiento número 40. Y el último mandamiento de esta porción es el 41, Éxodo 20:23. Y no subirás por las escaleras de mi altar. Eh, no se debe construir el altar con escaleras, sino que debe tener una rampa. Vamos a ver aquí los que estamos viendo ahorita. Eh, bueno, aquí. Debe tener una rampa, debe ser así como este. Una rampa para que el joven o el sacerdote pueda subir y no pueda descubrir su desnudez, como dice. Dice, y si hace su altar de, ok, y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Entonces, ese es el último mandamiento y estos son todos los mandamientos de esta porción de esta semana. Eh, son todos los mandamientos que tienen que ver con esta semana, con la porción y recuerde, para la próxima semana tenemos 53 mandamientos, la porción Mishpatim. Entonces vamos a ver, no sé si pueda cubrirlos todos la próxima semana, pero vamos a tratar a lo mejor si no podemos cubrirlos, voy a tratar de dividirlos en dos, porque creo que la porción después de esa no tiene eh, no sé si tenga mandamiento la otra porción, pero hay porciones que no tienen mandamientos. Entonces, si no tiene porción, lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en 2 semanas o 3 para poder cubrir todos los mandamientos y así no estar tanto a la carrera. Pero estos son todos los mandamientos de esta semana de la porción Yitro. Importante que, como dije al principio, que estudiemos los mandamientos. Quiero leerle algo aquí del Sonderbank, rapidito. Eh, Quiero leerle algo del Sonderbank. Déjame ver si lo consigo aquí rapidito. Tiene que ver con las 10 palabras. Nosotros sabemos que después de esto Dios le da otros reglamentos y otras cosas. Pero aquí habla de lo que era en Antiguo Medio Oriente algunas palabras. Por ejemplo, como abre el libro de el capítulo 20 y dice, cuando se refiere a estas palabras, utiliza esto. Entonces, yo terminaré leyendo esto porque para que vean que en Antiguo Medio Oriente eran códigos lo que existían de comportamiento. Dice, estas palabras, lo que sigue se denomina tradicionalmente los 10 mandamientos. La mayoría de estos mandamientos son breves mandatos negativos. No existen paralelos exactos de esta lista en otras sociedades del Próximo Oriente. Aunque algunos textos presentan similitudes, sin embargo, no se trata de textos jurídicos. Uno de ellos, el texto sapiencial sumerio conocido como las instrucciones de Charupak, ofrece consejos sobre cómo llevar una vida feliz y productiva. Entre sus diversas máximas figuras la siguiente. No extiendas una casa demasiado cerca de una planta pública, causará obstrucción. No robes nada, no te mates. Hijo mío, no cometas asesinato. No te rías con una chica si está casada. La calumnia derivada de ello es fuerte.
No planifiques mentira en desacreditador. Es desacreditador. No hables fraudulentemente. Al final te atacará como una trampa. No tengas relaciones sexuales con tu esclava. Te descuidará. No ahuyentes a un deudor. Ese hombre puede volverse hostil hacia ti. No violes a la hija de un hombre. El patio te descubrirá. Otro texto procede del libro egipcio de los muertos, Conjuro 125, y describe cómo un hombre puede obtener una vida dichosa después de la muerte. El difunto debe declarar su inocencia, nombrando cerca de 80 acciones que no cometió, entre ellas las prohibidas por los 10 mandamientos. No he robado, no he sido envidioso, no he matado a nadie, no he culpado, no he copulado con la mujer de un hombre, no he deshonrado al Dios de mi pueblo. También incluye alguna serie de otras acciones. No he despojado a un huérfano, no he hecho sufrir a nadie, no he aumentado el peso de la balanza, no he atrapado peces en sus pantanos, no he masturbado, no he sido impaciente. Al igual que los 10 mandamientos, esta lista resume una serie de principios básicos que se consideran característicos de quien ha llevado una vida justa y recta. Entonces, quiero terminar con eso, que los mandamientos nos enseñan cómo nosotros podemos vivir una vida moralmente eh, pura, una vida correctamente, una vida correcta, una vida recta, una vida justa. Cómo nosotros pues, debemos tratar a nuestro prójimo, cómo debemos conducirnos nosotros hacia Dios y cómo nosotros debemos actuar bajo ciertas situaciones. Esos son lo que son los mandamientos. De hecho, cuando estudiemos los mandamientos la próxima semana, que es Mishpatim, son juicios, tienen que ver con la conducta moral, la mayoría de ellos. Cómo se debe comportar una persona cuando tiene un esclavo. Cómo debe comportarse una persona cuando pasa a cierta situación. Son cosas moralmente. Y eso es lo que Dios quiere establecer. Un comportamiento puro moralmente dentro del campamento para que Dios pueda habitar dentro de su pueblo. Y como siempre, si este estudio es de bendición para usted, vaya a nuestra página mamarragel.org y ahí vaya a poner este estudio y además hay otros estudios y también los mandamientos de cada semana los hemos estado poniendo ahí. Y no olvide de compartirlos en las redes y suscribirse a nuestro canal de YouTube también. Muchas gracias y espero que sea de bendición y gracias por el honor y el privilegio de poder compartir lo que estoy estudiando y aprendiendo. Shalom.